Vamos a hacer el ejercicio 12. Trata de una función irracional de índice par. Para ello vamos a contestar las siguientes características: el dominio de definición de la función, los puntos de corte con los ejes, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos, y vamos a hacer una pequeña tabla de valores y representarla. ¿De acuerdo? Bien. El dominio de definición, pues se trata de una función que es irracional de índice par. Por tanto, el radicando ha de ser siempre mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? El radicando es x y ese radicando pues tiene que ser mayor o igual que 0 siempre. Por tanto, el dominio va a ser el conjunto de los números reales positivos y el 0 incluido, ¿vale? Lo vamos a poner así en forma de intervalo. En cuanto a las simetrías, pues decir que la función no presenta simetrías, pues su dominio es desde el 0 hasta más infinito, ¿de acuerdo? No puede presentar ningún tipo de simetría. En cuanto a los puntos de corte con el eje de las x, los obtenemos resolviendo la ecuación f de x igual a 0. ¿Bien? Y tenemos que, cuando igualamos la función a 0, vemos que la raíz es 0 cuando el radicando es 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos como único punto de corte el punto 0, 0, que también lo va a ser el punto de corte con el eje de la y. ¿De acuerdo? En cuanto a las asíntotas verticales y horizontales, vemos que las asíntotas verticales no tiene, porque no tiene ninguna discontinuidad la función, y en cuanto a las asíntotas horizontales, vemos que el límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito, y cuando x tiende hacia menos infinito, pues no se puede calcular, ¿de acuerdo? Porque la función no está definida en esa zona, ¿de acuerdo? Bien, por tanto no va a tener asíntotas horizontales ni oblicuas, y vamos a determinar ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los obtenemos calculando la primera derivada y igualándola a 0 y viendo en qué puntos se anula. Vemos que, y representándolos en la recta real, vemos que la función, la primera derivada es esta de aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, no se va a anular nunca, ¿vale? Entonces vemos que va a mantener el signo. La primera derivada va a ser siempre positiva. La primera derivada tenemos que va a ser siempre positiva, puesto que el dominio en el que está definida la función es todos los reales positivos incluidos el 0, y entonces vemos que la función va a ser siempre creciente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, por tanto, la función va a ser siempre creciente y el intervalo de crecimiento va a coincidir con el de su dominio. En cuanto a los extremos, vemos que no tiene, porque se trata de una función que siempre es creciente. Vamos a hacer una pequeña tabla de valores y vamos a representarla, ¿vale? Se trata de hacer una pequeña tabla de valores e ir poniendo ahí la diferente información que vamos sacando. Si hacemos la representación gráfica, pues tenemos esta de aquí. Veis como el dominio es todo el conjunto de los números reales positivos y la función va siendo creciente siempre, y cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues eso es todo. Venga, un saludo, hasta luego.